quiere decir que el término antropos o hombres está usado para hablar ¿de qué? De género humano sin distinción de sexos. Si yo digo que Efesios 4, 22 y 24 es para toda la iglesia, pero Efesios 4:11 es solamente para los varones, ¿qué estoy haciendo? Violentando. Torciendo el contexto, los términos griegos y el espíritu de la Escritura. Lo que está diciendo el Señor es que Él estableció a personas, sean varones o mujeres, para ejercer cualquiera de los 5 oficios ministeriales que aparecen en las Escrituras. Por eso dije, necesitamos ver la palabra por el Espíritu, quitándonos a un lado todas las cosas que nos estorban y los prejuicios que nos impuso la cultura. ¿Estoy siendo claro? Así que cuando hablamos de que Jesucristo estableció hombres, varones y mujeres para desarrollar cualquiera de estos 5 oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, dentro de este equipo, que obviamente es un equipo conformado por Jesucristo, porque así lo dice la palabra, también la palabra establece un orden. Y es muy importante entender el orden para lo que vamos a explicar a continuación. No lo busque, voy a leer 1 Corintios 12, 28, la primera parte que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Cuando la palabra dice estas cosas, está estableciendo un orden aún dentro del equipo de los 5 ministerios. Alguien se puede preguntar, bueno, pero este orden, ¿cómo se interpreta? Porque este orden posiblemente a alguno le pueda sonar a nivel jerárquico. Diríamos, estos 2 son los mandamás. Lo que ellos dicen, los demás los tienen que respetar y cerrar la boquita, nadie puede decir otra cosa. No es eso lo que la palabra está estableciendo. Cuando la palabra dice que apóstoles y profetas son primeros y segundos, está hablando de una cuestión de función y desarrollo de autoridad espiritual dentro de la Iglesia de Jesucristo. Esto significa que el peso de autoridad que Jesucristo puso sobre apóstoles y profetas es mayor que el que puso en maestros, pastores y evangelistas. Pero esto es por una cuestión de función, no es por una cuestión de darle un codazo al pastor y decirle, aquí te callas, porque yo soy el apóstol y solo yo puedo hablar. Estoy siendo claro. La realidad es que Jesucristo establece un orden para que haya en la iglesia también un orden. Ahora, cuando entendemos el orden de Dios, vamos a poder entender que por la autoridad recibida, apóstoles y profetas son los que pueden designar a los pastores o ancianos y establecerlos en las iglesias locales. Ellos son quienes pueden hacerlo por la autoridad recibida, no por otra cosa. Pero claro, si yo solamente se lo digo, usted puede decir, bueno, es lo que usted piensa o es su opinión. Pero nosotros vamos a hacer entre los 3 como una reseña donde vamos a ver desde el principio cómo Jesús, el que caminó sobre la tierra, estableció este orden para que usted pueda comprender esta verdad. Lo primero que queremos decir es que cuando Jesús estuvo en el mundo, Él tenía muchos discípulos. Pero cuando nosotros llegamos a Lucas 6:13, dice que de esos discípulos Jesús constituyó, ¿qué cosa? Apóstoles. De todos los discípulos que Jesús tenía, tomó a 12 y los constituyó en apóstoles. Un poquito más adelante, Jesús delega la dirección de la iglesia a sus apóstoles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes leen Hechos capítulo 2, se van a dar cuenta ahí de la labor que los apóstoles están ejerciendo. Simplemente quiero leer un versículo, yo lo tengo copiado, no lo busquen porque es una parte de un versículo. Pedro predica después que viene el Espíritu Santo en Pentecostés, se convierte en 3.000 y se agregan a la iglesia, y en Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿A quién? A Pedro, apóstol, y a los otros apóstoles. ¿Qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? La participación de los apóstoles en la iglesia es importantísima. Pero luego en 2:42 de Hechos dice que entre otras cosas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia en esencia es apostólica. Así que vemos que desde el inicio aquí están los apóstoles colocados. Teniendo completa relación con lo que Daniel acaba de decir, podemos entonces también entender, por así llamarlo o definirlo, el alcance pastoral de un apóstol. Porque para Jesús hubiese sido sencillo, si lo hubiese querido hacer de otra manera, elegir de entre sus discípulos y decir, ahora ustedes se llaman pastores, ahora ustedes se llaman maestros, ahora ustedes se llaman evangelistas. ¿Qué quiere decir? Esto no lo ideó el hombre, lo estableció Jesucristo. Lo estableció cuando caminó, lo estableció cuando ascendió y después de ascendido dijo, las cosas son así. Porque el que manda más en la iglesia es Jesucristo. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí. Así es. Hay uno que tiene toda autoridad para ordenar, toda autoridad para mandar, así es. toda autoridad para decir, en mi iglesia las cosas son así. Si a los hombres, ministerios, organizaciones o instituciones les gusta o no, es un problema de ellos, pero tarde o temprano tendrán que sujetarse a lo que yo establecí. Porque saben una cosa, dice Jesús, yo pagué por esa amada, no ellos. Ajá. Es mía y me pertenece. Alguien puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero lo que estamos diciendo está en las Escrituras. Por eso quiero hablar acerca del alcance pastoral de un apóstol. Vamos a usar el caso de Pedro. Pedro nos sirve mucho, ¿eh? Es como nosotros. ¿O no? Qué bueno, nos sirve. Pedro, usted sabe, negó al Señor, se equivocó, todo lo que usted sabe. Pero el Señor lo restauró. Y cuando lo restauró, tuvo ese pescado que se le atravesó una espinita, porque empezó a decirles, Pedro, ¿me amas? Y ese día el desayuno no caía muy bien. 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pero las 3 veces le dice, apacienta y pastorea a mis ovejas. ¿Usted cree que le está hablando de unas 10 ovejitas, 50 ovejitas? Cuando está hablando de sus ovejas, ¿de qué está hablando? De su iglesia. Por un lado le está diciendo, Pedro, como apóstol, tu alcance pastoral de cuidado será a todas mis ovejas, a mi iglesia. Pero por otra parte, le está estableciendo otra faceta de su alcance pastoral. Y esa faceta de alcance pastoral se la ve en 1 Pedro. Porque usted en Hechos puede ver a Pedro en su alcance pastoral hacia toda la iglesia. Pero en Pedro lo ve hacia los pastores y hacia los ministros. Por eso en 1 de Pedro 5, él dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, cuando Pedro le escribe a los expatriados y a todos los demás, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿A quién le está dando este consejo? ¿A las ovejitas? No, ¿se lo está dando a quién? Quiere decir que la autoridad de Pedro como apóstol, ¿sobre quién era? Sobre esos ancianos. Y nadie puede negar esto porque tiene que borrar la Biblia. Y no la puede borrar. Porque el que quita de ella, también será quitado. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Aquí se aplica lo que Hernán comenzó a explicar. Nunca en la iglesia de Jesucristo un ministerio está habilitado para ejercer su función teniendo señorío, porque hay un solo Señor. Todos los demás servimos bajo la dirección del Rey. Y cuando nos equivocamos por hacer algo por las nuestras, tenemos que tener la humildad de pedir perdón, rectificar lo realizado y decir, esto fue mío y no del Espíritu de Dios. Así que ahora vamos a enmendarnos y vamos a hacer conforme al Espíritu de Dios. Eso es tener autoridad de Dios. Lo otro es arrogancia y señorío. Por eso dice, no señorío de los que están cuidando ustedes en la congregación.